La cena familiar estaba servida, pero el aroma de los platos no lograba ocultar la amarga tensión en el aire. Desde hacía meses, había tomado la decisión consciente de ser más asertiva, de dejar de cargar con las expectativas de mi madre. Sin embargo, esa noche, las sombras del pasado regresaban con fuerza, como fantasmas que no estaban dispuestos a ceder. Su voz, afilada como un cuchillo, comenzó a rondar mi mente, provocando esos recuerdos lejanos y dolorosos. Mariana, deberías cuidar más de ti misma. Siempre estás tratando de salvar a los demás. ¿Por qué no piensas en ti por una vez? Su mirada, una mezcla de desaprobación y desesperación, se instalaba en mí como un eco familiar. Esa sensación me atravesaba como un dardo, y en vez de responder, noté cómo mis palabras estaban atrapadas en una muralla que había levantado a lo largo de los años, un mecanismo de defensa que parecía inquebrantable. ¿Por qué la sombra de mi madre sigue dominando mi vida? Me pregunté en un murmullo interno. La tormenta de recuerdos empezó a formarse, llevando consigo flashes de mi infancia. Yo, sentada en el umbral del hogar, sintiendo que mi valía dependía de complacer a mi madre. Su felicidad era frágil, fluctuante, y me acostumbré a ser la responsable de mantener viva esa chispa de alegría. Recuerdo momentos de crítica y desprecio que se entremezclaban con destellos de afecto, creando un cóctel emocional desgastante. Mientras mi madre continuaba su lamento, el dolor acumulado en mi pecho se convertía en una bola de fuego. ¿Era eso lo que realmente deseaba? Seguir representando esta imagen de perfección, cargando sobre mis hombros la responsabilidad de satisfacer las necesidades emocionales de alguien que parecía nunca estar satisfecha. Una tormenta de emociones se agolpó en mi mente, empujando a la superficie esa chispa de desesperación por ser realmente vista, no solo como la cuidadora de la familia. La cena siguió su curso, risas superficiales entrelazadas con críticas sutiles que hacían eco en mis oídos, pero me sentía cada vez más distante. Todos en la mesa parecían cumplir con sus roles en la obra de teatro familiar, mientras yo me cuestionaba si había alguna forma de escapar de ese guión repetitivo. El eco de las heridas pasadas resonaba con cada palabra, recordándome la carga que llevaba. Al despedirnos, la angustia me envolvía como un abrigo pesado. Abracé a mi madre, su fragancia, familiar, pero tóxica, me amenazaba con ahogar mis pensamientos. ¿Por qué es tan difícil simplemente ser yo misma? Reflexioné en voz baja, casi como intentando desahogar el dolor. En ese instante, una voz interna comenzó a manifestarse. ¿Y si el verdadero yo pudiera salir de las sombras de la perfección? Un destello de esperanza brotó en mí, despertando una curiosidad por explorar la nebulosa dentro de mí, esa que me limitaba, que me hacía sentir constantemente insuficiente. La noche se cerró, y con ella se ocultaron las críticas y expectativas de mi madre, pero la búsqueda acababa de comenzar. La angustia que anidaba en mi pecho no solo era dolorosa, significaba que estaba lista para encontrar respuestas, para descubrir que las sombras que había estado evitando podrían, quizás, ser la clave para guiarme hacia la luz que tanto anhelaba. La noche estaba oscura, pero sentía que, justo debajo de la superficie, había una chispa que esperaba encenderse. El tiempo pasó, llevando consigo la angustia de la cena, pero dejando atrás una inquietud persistente. Cada vez que me encontraba con situaciones familiares, los fantasmas de mi niñez volvían a atormentarme, y supe que era necesario explorar mis raíces, confrontar las heridas que parecían haberse vuelto parte de mí. Me invadía una curiosidad desgarradora sobre cómo mis experiencias infantiles me habían moldeado. Pasaba horas en el sofá de la sala, rodeada de libros sobre psicología, anotando palabras que resonaban profundamente en mí. Era una especie de ritual donde intentaba pasar del dolor a la comprensión. En una de esas lecturas, recordé a la pequeña Mariana, aquella que se escondía tras la culpa al ver la tristeza de su madre. La imagen de mis 9 años, atrapada en una tormenta emocional donde las palabras como cuchillos se clavaban en mí, surgió con claridad. No soy suficiente, resonaba en mi mente, como un eco que nunca se apagaba. Ese recuerdo evocaba momentos en los que me esforzaba por encajar en la imagen que mi madre exigía. Recuerdo una tarde en particular, la tarde del proyecto escolar. Con entusiasmo, le mostré mis dibujos, esperando un poco de aliento. Sin embargo,
Las críticas llegaron como un chorro helado. Mariana, si no te esfuerzas más, nunca serás buena en esto. Aquella frase se grabó en mi memoria, transformándose en una creencia que dictó mis acciones durante años. Aprendí que mi valor debía medirse a través de los ojos de mi madre, y así, la carga de ser perfecta comenzó a asfixiarme. Mientras exploraba estos recuerdos, surgieron instantáneas de afecto que rápidamente se volvían envenenadas. Las caricias de mi madre a menudo eran condicionales, reservadas para los momentos en que cumplía con las expectativas. Desperté en mí una nostalgia agridulce. El amor que debería haber sido incondicional era un amor que requería perfección. Esa reconexión con la niña que fui era un viaje para inmortalizarla en mi memoria y darle voz. Con el paso de los días, los recuerdos se fusionaban con mis actuales luchas. El eco de mi madre, a menudo parloteando tácitas críticas, alimentaba mi sensación de inferioridad. Me recordé en el parque, jugando con mi hermano, siempre el bueno, una imagen ideal que me hacía sentir menos. Siempre soy la que debe cuidar las cosas, no la que puede ser auténticamente ella misma. Reflexioné con amargura. La sombra de mi hermano, idealizado en 1900, la mirada familiar, me hacía sentir pequeña y perdida. Tomé conciencia de que cada golpe emocional, cada mirada decepcionada, había contribuido a crear una muralla entre mi verdadero yo y el que sentía que debía ser. Comenzar a desmantelar esa muralla significaba enfrentar el dolor y entender que esas creencias limitantes eran el resultado de proyecciones externas, no verdades intrínsecas sobre mí. Me propuse buscar de nuevo a mi niña interior. Volvía a los lugares de mi infancia, cerrando los ojos mientras recorría los espacios que una vez fueron mis refugios, como el patio donde jugando solía soñar. Abrí los ojos para encontrar el rostro de aquellos niños ajenos a esta dualidad de ser y aparentar. Entonces, decidí hablar con la pequeña Mariana, validando su dolor y recordándole que está bien sentir. Cada palabra que me dirigía a ella parecía abrir puertas a una luz que hasta ahora había estado oculta. Empecé a dar voz a esas emociones reprimidas, hablando en 1906 voz alta mientras caminaba por el parque. En esos momentos de conexión, sentí cómo las capas de culpa y sufrimiento comenzaban a desvanecerse. Palabras de consuelo fluyeron, ofreciendo la aceptación que durante tanto tiempo había anhelado. Las creencias de que mi valía dependía de mi rendimiento empezaron a romperse. La comprensión llegó como una niebla espesa despejándose lentamente. Mi valía no estaba atada a ser la salvadora de nadie, y mi historia era solo mía. La tarea de sanar pasaba por confrontar esas creencias profundamente arraigadas, reescribiendo mi narrativa, desde la base. No sabía cuánto tiempo llevaría este proceso, pero estaba dispuesta a recorrer ese camino. Con el avance de este autodescubrimiento, me di cuenta de que mi historia era una travesía hacia la autenticidad. La niña que había llorado en la sombra merecía ser escuchada y, más aún, amada tal como era. Aprender a ser ella misma sería un acto de amor que, finalmente, crecería, hasta rayos de luz. Enfrentando las creencias que tanto me habían limitado, estaba lista para abrazar mi historia, y poco a poco, liberarme de la sombra que me había mantenido cautiva por tanto tiempo. Era un día gris y nublado cuando encontré un libro antiguo en una librería de segunda mano. El título El hombre y sus símbolos, de Carl Jung, relucía con una promesa de autoconocimiento. Al hojear las páginas, sentí una conexión profunda con sus ideas sobre la sombra y el niño interior. Aquello resonaba en mí de una manera que no podía ignorar, como si finalmente estuviera encontrando respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. En casa, el libro se convirtió rápidamente en mi refugio. La lectura sobre la sombra me iluminó. No era solo el lado oscuro que debía temer, sino también aquellas partes de mí que había reprimido en mi afán por satisfacer a los demás. Me di cuenta de que había permitido que mis experiencias pasadas dictaran qué partes de mí podía mostrar al mundo, olvidando que esas sombras podrían ser una fuente de fortaleza. Una frase se grabó en mi mente. La sombra tiene un lado positivo. Es una indicación de lo que podría ser. Comencé a entender que mi dolor y mis inseguridades eran también caminos hacia la comprensión de mí misma. La idea de que la aceptación de mis sombras podría guiarme hacia una vida auténtica
Fue como un soplo de aire fresco en medio de mi confusión. Emocionada, empecé a explorar el concepto del niño interior. Jung decía que todos llevamos dentro a un niño herido que anhela ser escuchado y amado. Esa pequeña Mariana que había ignorado y desatendido debía ser sanada. Me propuse escribirle cartas cada día. En mi primera carta le dije: «Querida Mariana, estoy aquí para ti. Sé que a menudo te has sentido invisible y que tu valor no depende de ser perfecta. Te amo tal como eres». Mientras escribía, una mezcla de tristeza y liberación me inundaba, y sentía que una parte de mí comenzaba a despertar. A medida que continuaba este ejercicio, empecé a dar voz a aquellos sentimientos reprimidos. Al caminar por el parque, hablaba en voz alta con la pequeña Mariana, reconociendo su dolor y validando sus emociones. Las capas de culpa y sufrimiento comenzaban a desvanecerse, y en su lugar surgía una tenue pero firme aceptación. Cada palabra parecía ser un paso hacia la sanación, un acto de valentía y amor hacia mí misma. La comprensión comenzó a emerger, lentamente. Mi valor no estaba atado a ser la salvadora de nadie, y mi historia, aunque dolorosa, era solo mía. Así, entendí que la sanar mis heridas pasaba por confrontar esas creencias limitantes que me habían mantenido cautiva. No sabía cuánto tiempo llevaría este proceso, pero estaba decidida a recorrerlo. Con cada paso en esta travesía de autodescubrimiento, me di cuenta de que era momento de enfrentar mi sombra. Aprendí a invitarla a salir, a reconocerla como parte integral de mi ser. Esto no solo me liberaba del miedo, sino que me permitía abrazar la totalidad de mí misma, esa que incluye mis defectos y virtudes. Así, el camino hacia la autenticidad se hacía más claro, y el eco de la niña interior, reclamando su lugar, se volvía cada vez más fuerte. Una noche, en un grupo de terapia, compartí mis descubrimientos sobre la sombra y el niño interior. Al ver la atención y comprensión en los rostros de mis compañeros, me sentí menos sola en esta lucha. Recibir su validación me recordó que no estaba peleando esta batalla en solitario. A medida que mi voz se afirmaba, la niña en mí se sentía más segura y empoderada. Esa vulnerabilidad, en lugar de debilidad, se transformó en una fortaleza que me conectaba con el grupo. La conexión entre los conceptos de Jung y mi vida se volvió evidente. La sombra ya no era un concepto asfixiante, sino un mapa que guiaba mi viaje personal. Aprendí que al abrazar aquellas partes de mí que había creído inaceptables, podía salir de la oscuridad hacia una existencia más auténtica. Aunque el camino sería desafiante, empecé a vislumbrar la luz que parecía prometer un futuro en el que mi valor no dependería de la aprobación externa. A través de este proceso, la pequeña Mariana se sentía cada vez más segura, y en ese viaje hacia el amor propio, comprendí que cada paso dada en la dirección correcta me acercaba más a ser quien realmente soy. Con cada descubrimiento, estaba lista para aceptar mis sombras, sostener mis heridas y, finalmente, florecer en la luz que había estado esperando durante tanto tiempo. Con cada día que pasaba, me encontraba más dispuesta a desnudarse emocionalmente, a despertar en mí la capacidad de mirar a fondo mis heridas. La lectura de Jung había sido solo el comienzo. Ya no podía ignorar el eco constante de mi sombra. Necesitaba confrontarla en su totalidad y entender qué significaba realmente para mí. Mi camino hacia la sanación no solo involucraba recordar, sino también integrar esas partes de mí que había relegado a las sombras. Durante una de mis sesiones de terapia, me enfrenté a la verdad con la que había estado luchando, el complejo de salvadora que había llevado durante tantas décadas. Era doloroso reconocer que mi deseo de ayudar a los demás había sido más una forma de escapar de mi propia tristeza que un auténtico interés por los demás. Había usado la careta de la compasión para no lidiar con mis propios miedos y ansiedades. Mientras hablaba con mi terapeuta, la idea de que había estado proyectando mis inseguridades en mi deseo de cuidar a otros se instaló en mí como un nuevo entendimiento. ¿Acaso no había sido mi madre quien también había proyectado su propia insatisfacción hacia mí, haciéndome sentir que debía ser quien la rescatara? Recorrí mi infancia. Llegaron más recuerdos. Recordé una vez cuando alguien cercano a mí falló, y mi respuesta fue automática. Salí de mí misma y me concentré en ayudarle en lugar de llorar mi propia pérdida. Esa era mi salida. Buscaba la validación en el sufrimiento de los otros,
tratando de obtener amor y aceptación a través de mi heroísmo. Pero, ¿quién estaba cuidando de la pequeña Mariana, que todavía llevaba una herida profunda en el corazón? Decidí que enfrentar esa sombra era crucial, y para ello necesitaba explorar mi propia vulnerabilidad. Comencé a escribir sobre mis experiencias, y en esa escritura revelé algo importante. La pequeña Mariana no solo necesitaba cariño, sino que también anhelaba el derecho a estar enojada, a expresar su dolor. Me di cuenta de que todo ese tiempo había proyectado una imagen de fortaleza, cuando en realidad había una lucha interna que gritaba por ayuda. Volví a cerrar los ojos y recordar momentos específicos, aquellas veces que me sentía avergonzada, los intentos fallidos de cumplir con las expectativas de mi madre. Visualizaba a esa niña al borde de un precipicio emocional y, poco a poco, me daba cuenta de que era hora de quitarle el peso a mis recuerdos, de encontrar el valor de ser auténtica. Aquella niña que había sido olvidada entre el entramado de expectativas merecía ser escuchada, y era mi deber como adulta abrazarla, sostener su mano y permitirle sentir todas esas emociones. Durante esos momentos de introspección, descubrí que la ira que había reprimido también necesitaba un lugar. Así que, en lugar de intentar silenciarla, empecé a expresarla en un diario. Recorría páginas enteras hablando sobre mi rabia hacia las expectativas que me habían sido impuestas, la sensación de impotencia ante el juicio de mi madre. Esa ira, aunque dolorosa, era ahora mi aliada en el camino hacia la curación. Me comprometí a abrazarla y entender qué estaba realmente diciendo. Estaba allí para enseñarme las lecciones que aún debía aprender sobre la autoaceptación y la libertad. El proceso no fue fácil. Cada vez que enfrentaba estos sentimientos, aparecían dudas en mi interior. ¿Realmente merezco sentirme así? ¿Es correcto dejar libre mi ira? Sin embargo, comencé a notar que, mientras daba cabida a estas emociones, una energía renovada fluyó a través de mí. A través de la aceptación de mi sombra, estaba creando espacio para una nueva narrativa, una en la que podía hacer fluir más auténticamente. Máxima de Jung: lo que resistes, persiste. Comenzó a tener sentido. En vez de correr, debía quedarme y escuchar. Comencé a practicar ejercicios de visualización, donde imaginaba hablar con mi madre, con mi niño interior, con mis sombras. Hice un ejercicio de confrontación donde decidí hablarme a mí misma con palabras humanas. Dejé fluir todas mis emociones. Cada vez que lo hacía, liberaba la presión que había acumulado en mi pecho. Cada encuentro con mis sombras se sentía como un paso más hacia el autoconocimiento y la sanación, como abrir una ventana después de mucho tiempo de encierro. Las sesiones de terapia continuaban funcionando como un espacio sagrado, donde podía expresar mis temores y vulnerabilidades. Con el apoyo de mi terapeuta, comencé a trazar el mapa de mi vida, identificando etapas en las que había renunciado a partes de mí misma por complacer a mi madre o a los demás. Cada conversación se convertía en un viaje de redescubrimiento, hasta que un día comprendí que el verdadero amor propio debía nacer de la aceptación de mis imperfecciones. Una noche, tras una sesión particularmente intensa, regresé a casa sintiéndome entusiasta por la nueva conexión que había creado con mi niña interior. Me sentía menos sola en esta travesía y decidí celebrar mis avances. Preparé un té, escribí una carta a la pequeña Mariana y la leí en voz alta. Querida Mariana, estoy aquí para sostenerte. No tendrás que cargar más con el peso del mundo. Es hora de dejar salir tu voz y sentir todo el amor que mereces. En medio de mi viaje, había interpretado la sombra de otra manera. Ya no era solo algo que debía temer. Ahora representaba el camino hacia mi verdadero ser. Podía ver que abrazar mis heridas, mis complejos y mis luchas era el único camino hacia la libertad. Al aceptar mi historia y recordarla en su totalidad, comenzaba a florecer, y el sentido de tristeza que alguna vez me había consumido se transformaba en herramientas para crecer. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, armada con amor y conciencia, sintiéndome más fuerte que nunca. Cada día que pasaba, sentía que las piezas de mi vida se estaban reconfigurando lentamente, formando una nueva imagen. Había experimentado un despertar en mi ser que me desnudaba emocionalmente de manera potente, y mi conexión con la pequeña Mariana era cada vez más inquebrantable.
La celebración por cada pequeño avance se sentía como una fiesta interna, una danza en la que podía permitirme experimentar la vida en su totalidad. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos y la transformación que estaba teniendo lugar, había un temor latente que no podía ignorar: la reacción de mi madre. Había sido inevitablemente el foco de mi lucha durante tanto tiempo, y la idea de ser auténtica y establecer límites con ella me aterrorizaba. Recordaba aquella crítica que había dolido profundamente, las palabras que, como flechas, disparaba cada vez que intuía que la decepcionaba. La necesidad de aprobación de su parte seguía acechando en mi interior, y sabía que llegar a ser auténtica requeriría un acto de valentía monumental. Así, decidí que había llegado el momento de tener una conversación honesta con ella. Era hora de enfrentar esa sombra que también proyectaba sobre su vida, pero esta vez desde una posición de poder. Tomé la decisión de dejar de lado el rol de la salvadora y dar un paso firme hacia la autenticidad, sabiendo que, si bien podría ser difícil, también era necesario para mí bienestar. El día llegó, y con una mezcla de ansiedad y determinación, me senté frente a mi madre en la mesa de la cocina. La luz entraba suavemente, y algo en mí se reafirmó al sentir que había pasado por un proceso profundo que me había preparado para este momento. Al principio las palabras me fallaban, una especie de nublado me invadía, pero al mirarla a los ojos, recuerdo cómo tomé aire profundamente y decidí hablar desde el corazón. Madre, quiero que sepas que he estado trabajando en mí misma, tratando de entender mis emociones y mis heridas. Inicié, sintiendo cómo mi voz vibraba entre la duda y la certeza. Mi madre me miró con una mezcla de confusión y desafío, pero continué. Siento que he estado tratando de cumplir con una imagen de perfección para ti, y eso me ha costado mucho. Necesito que comprendas que no puedo seguir este camino porque me está ahogando. Las palabras fluyeron, y a medida que hablaba, podía ver su expresión cambiar. La defensiva se apoderó de ella, y con una voz casi temblorosa respondió: ¿Pero no te das cuenta de que solo quiero lo mejor para ti? Siempre he tratado de prepararte para el mundo. Su respuesta me llenó de frustración y tristeza, porque era exactamente lo que había temido. Pero, en lugar de dejar que esa desesperanza me consumiera, me mantuve firme. Lo sé. Sé que has hecho lo que creías correcto, pero necesito que entiendas que mi valía no se mide por la guerra constante que libramos entre nuestras expectativas, respondí. Algo en la energía de la habitación cambió. Me sentía más fuerte, más segura. Fue entonces cuando la pequeña Mariana dentro de mí sonrió, viéndome valiente y decidida. Para mi sorpresa, mi madre comenzó a derrumbarse. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Nunca quise lastimarte. Simplemente no supe cómo hacerlo de otra manera, susurró, su voz entrecortada por el llanto. Y en ese preciso instante, entendí que su dolor también era una sombra que llevaba. Esa comprensión me llevó a un lugar de compasión y empatía. Podía ver que, a pesar de su dureza, había un corazón herido que luchaba por ser oído. Fue un momento crucial, una mezcla de dolor y redención donde ambas empezamos a desarmar las barreras que habíamos construido. Madre, estoy aquí para ser yo misma, con mis defectos y mis virtudes, y en ese proceso no necesito ser quien te salve, le dije, mientras las lágrimas caían por mis mejillas. Mi madre, también. En el proceso de soltar, me abrazó. En ese abrazo, sentí un nudo deshacerse, como si la energía de años se estuviera liberando en ese momento. Después de esa conversación, un cambio significativo ocurrió en nuestra relación. No fue un camino fácil, pero ambas nos comprometimos a aprender una de la otra. Mi madre comenzó a ver las maneras en que sus palabras podían influir en mis emociones. Decidí que también debía ser paciente con ella, entendiendo que su viaje hacia su propio reconocimiento podría llevar tiempo, al igual que el mío. Comenzamos a establecer nuevas dinámicas, donde la comunicación abierta se convirtió en la norma. Me di cuenta de que mi historia personal estaba comenzando a tejerse de nuevo, uniendo los hilos de mi vida de una manera que reflejaba quién realmente soy. La conversación con mi madre se transformó en una lección de amor y aceptación. Cada pequeño avance era motivo de celebración. Empezamos a crear un espacio donde la vulnerabilidad y el entendimiento eran la base de nuestra conexión. Con esta nueva perspectiva, también miré hacia mis relaciones con el resto de la familia.
Comencé a establecer límites claros de manera asertiva. En lugar de ceder a la presión, me esforzaba por ser fiel a mí misma. La pequeña Mariana estaba empezando a florecer, y esta vez quería mostrar su verdadero rostro al mundo. Reencontrarme con mi autenticidad no solo impactó mi vida, sino que también comenzó a inspirar a quienes me rodeaban. El efecto dominó que estábamos creando se volvió evidente. No solo yo estaba sanando, también los demás en mi vida comenzaban a cuestionar sus propias dinámicas familiares. Las conversaciones se volvían más sinceras y vulnerables, y la conexión que estaba cultivando con mis seres queridos se tornaba en un espacio seguro, para que cada uno de ellos también pudiera mostrarse tal como era. Por primera vez, me sentí en paz conmigo misma, permitiéndome ser simplemente humana, imperfecta y hermosa en mi diferencia. Había dejado de lado esa búsqueda de la perfección y había aprendido que la vida se trataba de abrirse a las posibilidades de ser auténtica y permitir que el amor y el crecimiento fluyeran en todas las direcciones, comenzando por mí. Esa noche, en la soledad de mi habitación después de una larga jornada de redescubrimiento, escribí una carta hacia el futuro. Una carta donde prometía seguir buscando la autenticidad y recordarle a la pequeña Mariana que siempre tendría un lugar en mi corazón. Reflexioné sobre todo lo que había ganado y lo poderosa que me sentía en mi decisión de vivir mi verdad. Y así, me di cuenta de que cada paso que había dado me había acercado un poco más a ser la mujer en la que siempre quise convertirme, auténtica, amada y libre. A medida que mi viaje hacia la autenticidad continuaba, las acciones que comenzaba a tomar se transformaban en reflejos tangibles de mi crecimiento. Sentía una libertad renovada que me empujaba a redefinir no solo mi vida, sino también mis relaciones. Mi conexión con la pequeña Mariana estaba más fuerte que nunca, y era hora de que esta transformación se manifestara en el mundo que me rodeaba. En mi lugar de trabajo, como terapeuta en formación, compartía mis experiencias con mis compañeros. Durante una de nuestras sesiones grupales, una compañera expresó su miedo a no ser lo suficientemente buena en su papel como terapeuta. Recordé todos los momentos en los que había sentido lo mismo. Así, decidí abrir mi corazón y hablarles sobre mi proceso. Nuestra valía no se mide por la perfección, sino por nuestra capacidad de aprender y crecer, les dije. Sentí que mis palabras resonaban en ellos, creando un espacio donde todos se sentían capaces de compartir sus vulnerabilidades. Con el tiempo, estas sesiones se convirtieron en un refugio de apoyo emocional. Podíamos hablar abiertamente sobre nuestros temores, y cada uno encontraba en el grupo la fortaleza necesaria para abrazar sus propios caminos de sanación. Cada vez que alguien compartía sus luchas y recibía apoyo, era como si yo también estuviera sanando un poco más. Al abrirme, no solo liberaba la carga de mi experiencia, sino que también impulsaba a otros a hacer lo mismo. Me di cuenta de que la liberación emocional y la autenticidad estaban intrínsecamente conectadas. Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando me enteré de que se acercaba un evento familiar importante, una reunión con todos mis parientes. La idea de enfrentar viejas dinámicas me llenaba de ansiedad, recordando las críticas y expectativas que solían pesar sobre mí. Pero esta vez, estaba decidida a no ceder ante la presión. Si quería ser auténtica y libre, necesitaba enfrentar esta situación con valentía. Así que preparé un plan. Quería ser firme sobre quién era y establecer límites claros. Armé afirmaciones que recordaría en momentos de duda, pequeñas, frases que me anclarían a mi verdad. Al llegar al evento, sentí la mezcla de nervios y determinación. Mientras los saludos iniciales se producían, noté que las viejas dinámicas comenzaban a hacerse presentes. Las críticas sutiles flotaban en el aire, queriéndome arrastrar de vuelta al pasado. Pero esta vez era diferente. Al llegar mi turno de hablar, respiré profundo y compartí mi experiencia de sanación, sobre el proceso de enfrentar mis sombras y crecer en autenticidad. Mientras hablaba, vi cómo las reacciones de mis familiares fluctuaban entre sorpresa y curiosidad. Era una revelación, y aunque hubo quien resistió la idea, también noté la apertura en otros. En lugar de ser su salvadora, puedo acompañarles en su propio viaje de sanación, pensé. Cuando terminé, hubo un momento de silencio. La ansiedad de la espera se terminó cuando una de mis tías rompió ese silencio, compartiendo su propia lucha con la autoestima. Pronto, las demás voces se sumaron,
revelando sus propias experiencias. Aquella simple reunión familiar se transformó en un espacio de conexión genuina. Las antiguas dinámicas se transformaron, convirtiéndose en oportunidades para dialogar y explorar la vulnerabilidad. La conexión que se creó en ese encuentro se convirtió en un punto de inflexión en nuestras relaciones. Todos comenzamos a cuestionar nuestras propias historias y a reconocer las sombras que habíamos estado evitando. Establecer límites claros comenzó a ser la norma, y este nuevo enfoque de autenticidad fomentó un ambiente donde la vulnerabilidad y el amor podían florecer. Decidí continuar este trabajo a través de encuentros regulares, donde todos pudiéramos compartir nuestras historias. Con el paso del tiempo, estos círculos de sabiduría se transformaron en rituales de amor y aceptación, donde cada uno de nosotros aportaba su verdad. A medida que las conversaciones se volvían más profundas, descubrí que cada voz tenía un espacio importante en el tejido de nuestra familia. Me sentía menos sola y más enraizada en el amor compartido. En esos círculos aprendí que la vulnerabilidad no solo es un signo de debilidad, sino una gran fortaleza. Al permitir que los demás entraran en mi mundo interno, también les daba la oportunidad de abrirse y compartir sus propios viajes. La sanación se volvió un proceso colectivo que no solo me impactaba a mí, sino a cada uno de mi familia. Por primera vez en mucho tiempo me sentía en paz conmigo misma. Había dejado de lado la búsqueda de la perfección y había abrazado la idea de ser imperfecta. La libertad que sentía no era solo personal, era una experiencia compartida. Las sombras que antes me habían mantenido prisionera comenzaron a transformarse en historias que me impulsaban hacia adelante. Una noche, después de un largo día de encuentros y conexión, me senté a escribir una carta a la pequeña Mariana. En ella, prometía continuar persiguiendo mi autenticidad, recordar su valor e invitarla siempre a ser parte de mi vida. Esta carta se convirtió en un símbolo de nuestro viaje juntas, y cada palabra estaba llena de amor. El camino hacia la aceptación total de mí misma no estaba exento de retos. Había días en que las dudas volvían, y el antiguo deseo de complacer a los demás amenazaba con arruinar mi progreso. Pero ahora sabía que podía enfrentar esos retos con amor y compasión. La pequeña Mariana tenía un lugar en mi corazón y no iba a dejarla atrás. Así, la libertad que había buscado tanto tiempo se convirtió ahora en un viaje compartido. Mientras abrazaba mis imperfecciones, lo hacía con la certeza de que estaba construyendo un espacio mejor, no solo para mí, sino para quienes me rodeaban. Al mostrar mi verdadero yo, podía impactar el mundo que me rodeaba con amor y autenticidad, lo que a su vez transformaba al mundo en algo más bello y luminoso. A medida que mi viaje hacia la autenticidad avanzaba, las transformaciones en mi vida se hacían más evidentes. La conexión con la pequeña Mariana era más fuerte que nunca. Cada encuentro familiar se convertía en una oportunidad para celebrar nuestra nueva forma de relacionarnos, llena de amor y apertura. Las viejas dinámicas fueron reemplazadas por conversaciones profundas y ricas en emociones, donde la vulnerabilidad se convirtió en un signo de fortaleza. Aprendí rápidamente que al abrirme, estaba creando un espacio en el que mis seres queridos podían hacer lo mismo. En esos círculos familiares, cada voz tenía un lugar importante en el tejido de nuestra familia. Lo que antes era un océano de silencio y miedo se transformó en un río de conexiones sinceras. Por primera vez en años, me sentía en paz conmigo misma. La búsqueda de la perfección se desvaneció, permitiéndome aceptar mis imperfecciones con amor. Una noche, después de un día repleto de encuentros significativos, decidí escribirle una carta a la pequeña Mariana que llevé dentro. Le prometí que siempre continuaría buscando la autenticidad, recordando su valor y asegurándole que siempre tendría un lugar en mi corazón. Esta carta, con cada palabra, se convirtió en un símbolo del viaje que habíamos hecho juntas. Con palabras sinceras, le di la bienvenida a la vida que estaba construyendo, una vida donde la autenticidad y el amor propio eran fundamentales. Sin embargo, el camino hacia la aceptación total no fue fácil. En ciertos días, las sombras de la duda volvían a acecharme. El antiguo deseo de complacer a los demás a menudo intentaba infiltrarse en mis pensamientos, desdibujando mis avances. Pero había aprendido a enfrentar esos momentos con amor y compasión. La pequeña Mariana siempre tenía un lugar en mi corazón, y estaba decidida a no dejarla atrás nunca más. Con esta nueva perspectiva, el viaje se convirtió en uno compartido.
Era alentador ver cómo, al abrazar mis imperfecciones, también estaba construyendo un espacio seguro para los demás. Mi autenticidad no solo impactaba mi vida, sino también la de mis seres queridos. Al mostrar mi verdadero yo, tenía la oportunidad de impactar al mundo que me rodeaba con amor y autenticidad, transformando todo en algo más bello y luminoso. Con cada reunión, cada círculo de conversación, observé cómo los rostros de mis familiares se iluminaban al compartir sus historias. Una tarde, en un encuentro familiar, un primo que siempre había sido el más reservado se animó a abrirse. Habló de sus luchas internas y de cómo le había costado encontrar su lugar en la familia. Al escucharlo, comprendí que esa pequeña acción de autenticidad estaba ayudando a otros a sanar. Así, la dinámica familiar se transformaba, convirtiendo nuestras debilidades en una fortaleza compartida. A medida que el tiempo pasaba, la sombra del pasado se desvanecía lentamente y empezaba a ver las partes de mí que habían sido reprimidas por la necesidad de ser perfecta. Al dar espacio a mis viejas heridas, éstas comenzaron a contar sus historias. Relatar mi viaje me hizo más consciente de mis procesos internos, y eso iluminó el camino a seguir. El legado de esta sanación personal no solo estaba presente en mis reuniones familiares, sino que también reverberaba hacia mi vida profesional. En mi papel como terapeuta en formación, integré todo lo que había aprendido sobre autenticidad y vulnerabilidad en mis sesiones, fomentando un ambiente donde mis pacientes pudieran encontrar su propia voz. Aprendí que al ser un modelo de autenticidad, estaba invitando a otros a hacer lo mismo, a suavizar esas partes duras de sí mismos que habían escondido durante tanto tiempo. Y así, en el silencio de la noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había logrado, comprendí que cada paso hacia la libertad y la aceptación era un paso hacia un mundo más completo y lleno de amor. La pequeña Mariana se convirtió en un símbolo de mi renacimiento, recordándome que el viaje hacia la autenticidad no solo era mío, sino que también formaba parte de un legado colectivo que tocaría a muchos más. Al final del día, la transformación que había nacido dentro de mí se extendía, creando una red de luz y amor que tocaba los corazones de quienes me rodeaban. A medida que florecía en esta nueva identidad, supe que siempre habría crecimiento, aprendizaje y desafíos, pero había encontrado la fuerza para enfrentarlos con amor, abrazando la belleza de ser quien realmente soy.